Yo soy el hijo que quiso irse un día, soy el hermano que ya volvió, soy el que construyó sobre sus ruinas, soy todo y nada más que lo que ves. Seguimos en 678 hoy con nuestra invitada Fernanda Vallejos, nuestra economista de cabecera de estos días. Y mientras en el Senado se sigue debatiendo, nosotros vamos a ir a esta nueva forma de la política, que es simplemente la intolerancia, el insulto, la diatriba y esas cosas que a uno le dan bastante asco, pero que ya vamos a ver en el informe que sigue. La intolerancia de la derecha, después de Carrió y Legrand, Espert y Méndez. Los operadores locales de los fondos buitre evidencian que la defensa de determinado modelo conlleva determinados modales, como quedase claro en diciembre de 2001. Primero fue Carrió. Me tiene harta. Pues lo voy a exterminar a Capitanich. Luego Legrand. Capitanich me tiene harta, ¿ustedes no? Estaba hablando con Kichilov, me quedé totalmente sin voz. Le dije, Kichi. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Haría un favor si se queda sin voz. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Haría un favor si se queda sin voz. Él tendría que quedarse sin voz. Y ahora, Espert y Méndez. Comencemos por el exabrupto de este último. ¿Cómo ves el tema de la ley de abastecimiento? Y mal porque va a salir. Por eso nosotros hemos planteado el tema judicial. A mí me preocupa a veces que un gobierno que tiene una mayoría durante 10 años absoluta, que tiene una tropa de lealtad incuestionable, a veces me hace acordar a la dictadura y el... obediencia de vida. La obediencia de vida. Exactamente. Claro. A veces me hace acordar a la dictadura y el... obediencia de vida. La obediencia de vida. Exactamente. Claro. Ahora, ¿sabe que a mí lo que me llama la atención? Que el secuestrador y el rehén están de acuerdo, o sea que... ¿Por qué? Y porque el gobierno está proponiendo una ley de abastecimiento que el 90% de la clase empresaria termina apoyando en el Congreso indirectamente. No, la UIA no la bajó la cabeza. Que muchas veces uno los escucha a ustedes por radio, pero después cuando están en la Casa Rosada o están delante de... Los empresarios tuvieron la oportunidad de tener a la presidenta enfrente y uno lo que veía del lado empresario eran sonrisitas. ¿Usted sabe quiénes son las empresas que ayudaron a Hitler? Las grandes. Exactamente. Las grandes. ¿Usted sabe quiénes son las empresas que ayudaron a Hitler? Las grandes. Exactamente. Las grandes. Las fábricas de autos, las fábricas, las petroquímicas, las químicas. ¿Qué me quiere decir con eso usted? Que los empresarios están con el poder siempre. Pero entonces después, ¿por qué se quejan? No, se quejan. Porque después... Pero pasa todas las que se quejaron, después vuelven a estar bien y le va bien. ¿Qué quiere que le diga? No, se quejan. Porque después... Pero pasa todas las que se quejaron, después vuelven a estar bien y le va bien. ¿Qué quiere que le diga? Ya el año pasado, Méndez se había pronunciado sobre la conveniencia de tener funcionarios que traicionen a sus votantes y favorezcan a unos pocos. La Nación. Héctor Méndez. Deberíamos tener un ministro de Economía con más fortaleza. El problema es que el gobierno central tiene mucha fortaleza en la cabeza, pero sus tentáculos se van aflojando. Hay muchos que no quieren enfrentarse con un disgusto de la presidenta, entonces hay algunos ministros que no pueden enfrentar la realidad y la manejan silenciosamente por la personalidad fuerte que tiene la presidenta, afirmó Méndez. Tiene que ver con estas declaraciones que hizo Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial. Pero creo que hay dos cuestiones de las declaraciones poco afortunadas desde mi punto de vista de Héctor Méndez de la UIA. Uno tiene que ver con esto, ¿no? Tener un ministro de Economía más fuerte me recuerda a otros tiempos de la Argentina, ¿no? Donde buscábamos un salvador, un ministro de Economía salvador. Todo el mundo en Argentina decía que yo debía volver al Ministerio de Economía. Y la gente en la calle me paraba y me pedía que lo ayudara de la Rúa a sacar al país de esta situación. Deberíamos tener un ministro de Economía con más fortaleza. El nerviosismo parece haberse apoderado de los representantes locales de los fondos buitre. José Luis Espert lo confirma. ¿Endeudás? Ahora, cuando le tenés que pagar, no le pago. Quizás si eso no trabajás para ningún político, trabajás para los fondos. Es romper con... Trabajás para los fondos. Bueno, ahora puedo decir una... Mirá, yo te voy a decir, vos sos violador de menores, porque quizá... Yo te voy a decir, vos sos violador de menores, porque quizá... ¿Vos violás menores, Dateli? Lo que propone, y lo que pasa que ahora no lo quiere decir exactamente, es que ¿Pero qué no quiero decir? Yo no tengo pelota para decirte lo que yo quiero. No, imbécil. Que no. Imbécil. Que no. Tweet de José Luis Espert. Flor Kirchner. Parece que mi pecado es ser Kirchner.
Y sí, tesoro bonito, ser una hija de puta literal es jodido. Ser una hija de puta literal es jodido. Estoy con dos economistas que, como yo le decía, respeto mucho, José Luis Espert. José Luis, hablando del qué nos pasa, quiero saber qué nos pasa o qué nos va a pasar con los famosos fondos buitre y la posibilidad, el peligro de un default. Como les decía José Luis Espert. José Luis, la economía con José Luis Espert. Ser una hija de puta literal es jodido. ¿Cómo le va, doctor, tanto tiempo? ¿Argentina va derecho a un default? No es un No, no me digas lo que deseas, decime lo que pensás. No me digas lo que deseas, decime lo que pensás. Les prometí a José Luis Espert porque debe ser una de las personas que debe estar contenta. Una de las personas que debe estar contenta. José Luis Espert, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ser una hija de puta literal es jodido. Esto realmente ya lo hace entrar en un terreno muy de banalizar todo y de no solamente de falta de respeto, sino muy burdo. Además me sorprende que haya pasado desapercibido, ¿no? Yo me pregunto si Luis D'Elia o cualquier otro dirigente del oficialismo hubiera puesto este tuit referido a algún dirigente de la oposición, ¿cómo estarían reaccionando hoy los distintos medios en la República Argentina? Veamos quién es Espert y a qué intereses representa. Los fondos buitres se mueven, si vos mirás la página esta de internet que tienen, rescata un artículo de José Luis Espert, otro gurú, es de la City. En American Task Force Argentina, página de los fondos buitre, por José Luis Espert. Psicología del desacato. Robert Shapiro es el lobista principal, el lobista estrella de lo que llamamos fondos buitres. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Is all Argentina has to do, in effect, is say, okay, we're going to pay these holdouts what they're asking for, and all of this goes away. Yo le hubiera sido ir y pagar, calladito la boca. Yo le hubiera sido ir y pagar, calladito la boca. Ultimately, what they're going to have to do to also address the inflation problem is what every government does when there's inflation. You have to slow the economy, you have to raise interest rates. ¿Cuáles son las primeras medidas lógicas que hay que tomar? Congelarlo el gasto público directamente, cero de crecimiento del gasto. No hay más aumento de jubilación, no hay más aumento de salario, no aumentan más. No aumentan más. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Ganar el 10% menos, la gente acepta, ¿me entendés? De esto se trata. Fondos buitres. You push yourself into close to or a recession till the economy cools off. El compromiso de Florencia contrasta con el compromiso de Espert. El cine barrial en ese estilo tan particular? Porque me gusta ir a los barrios y creo que todos tienen que tener acceso a las mismas cosas que tiene la clase media y la clase alta y bueno, y por eso. Quizás también un poco relacionado por la política, por haber vivido desde toda tu vida, ¿no? La política junto a tus padres. Va más allá de la política, es porque es inclusión social. No hay más aumento de jubilación, claro, no hay hay un más montón de aumento de cosas que no salario, haces como no Estado. aumentan más, no aumentan más. Es inclusión social, que es un deber de cualquier ciudadano, no solamente de la política. La verdad es que yo pensé en el debate con Agustín Datelis de Espert, que al haber sido vapuleado de manera tan contundente con los argumentos, porque no sabía qué decir, se había enojado, pero parece que el francés ese que le sale naturalmente. Pero con lo de Méndez, Fernanda Vallejos, ¿cómo se entiende esta cosa de los empresarios nucleados bajo esa mirada? Mira, a mí me parece, ayer justamente estuve con los empresarios industriales metalúrgicos, que son una de las cámaras más estratégicas de la Argentina, y la verdad que no escuché de ellos una visión que tenga algo que ver con lo que expresa Méndez, ¿no? Entonces acá me parece que es importante discriminar, porque la verdad es que hoy por hoy tenemos una cúpula en la UIA que se parece más a EA que a la UIA, ¿no?
¿no? Más allá, digo, del rol que la UIA ha desempeñado a lo largo de la historia, que tampoco es santa de la devoción de nadie. Pero la verdad es que pero no tengo la menor duda, la gran mayoría de los empresarios, y en lo que sí le doy la razón a Méndez, ¿no? Sobre todo los pequeños y medianos, que son los que representan además el 50% del empleo en la Argentina, indudablemente tienen la vocación de que este proceso continúe, porque se han visto enormemente beneficiados y, digo, escuchemos a Spert, que expresa cabalmente y sin eufemismos y sin pelos en la lengua. Eso tal vez es lo que hay que rescatarle, ¿no? Porque el tipo dice sin tapujos, hay que congelar el gasto, no se aumentan más las jubilaciones, no se aumentan los sueldos. Bueno, Macri ayer decía en la CAME, adiós a la inversión pública, básicamente, de manera sintética era esto, ¿no? Con la crítica a la generación de empresas tecnológicas y a la participación del Estado en este sector, de manera tal que es claro lo que están proponiendo y, por supuesto, es un programa que no solamente es trágico para los jubilados, para los laburantes, es trágico también para nuestros empresarios nacionales, para la gran mayoría de ellos, para los que no son rentistas, para los que verdaderamente viven del trabajo de sus fábricas y de sus industrias. Con lo cual, no diría que es la UIA, diría que hay una conducción política en la UIA que afortunadamente no representa la visión de una mayoría de empresarios nacionales. Digo, hace muy poco tiempo lo vivimos, ellos saben bien cómo les fue en las 3 décadas previas a este proceso político y económico, cuántas persianas se bajaron, cuántos obreros perdieron a lo largo de todos estos años y lo que pudieron recuperar en los últimos 11 años en la Argentina. Así que, digo, me parece que no hay que considerar que la industria nacional está expresada en la mirada de Méndez, porque la mirada de Méndez es una mirada que claramente no está representando el interés de sus asociados, ¿no? Me alivia un poco. Cintia García. Sí, tanto es así, coincido 100% con lo que dice Fernanda, porque si hablaran de la rentabilidad, ¿no? Si vamos al fondo de la cuestión, que tiene que ver con la ley de abastecimiento, tiene que ver con estas declaraciones de Méndez, digamos que están relacionadas con esa oposición, porque lo que no quieren discutir es cuánto han ganado las empresas, cuál es el margen de rentabilidad. Y eso también es lo que se está poniendo en discusión con la ley de abastecimiento, con todos los límites para que no sea un intervencionismo estatal ni una Argenzuela, como editorializaba La Nación el sábado pasado. Pero hay un trabajo de Sebastián Premisi que hicimos juntos esta mañana, que habla de cuánto ganaron. Y hay posibilidad de saber cuánto ganaron las principales empresas, porque vos sabés que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que acá muchas veces hablamos, que es del dinero acumulado de la estatización de las AFJP, está invertido en algunas de las principales empresas. Por eso hay acciones del Estado argentino en las principales empresas. Voy a dar, para no abrumar con datos, 2 datos. Por ejemplo, la industria. La pregunta sería, ¿cuánto ganó la industria, los bienes industriales, cuánto ganaron a esta altura del año, en el primer semestre de 2014? Bueno, ya llevan alcanzado una rentabilidad equivalente al 90% de todo lo que ganaron en 2013. O sea, a este momento del tiempo, los bienes industriales, que digamos que están traccionados sobre todo por Techin y Siderar, y ahí estamos hablando de la posición dominante, ya ganaron el 90%, el equivalente al 90% de todo lo que ganaron en 2014. Casi hicieron el año, digamos. Bueno, pero vamos a los alimentos, que es otra cuestión que traccione, que hable de los procesos inflacionarios, etcétera. Si se consideran las 9 empresas relevadas por medio de sus propios balances, o sea, es el balance de las propias empresas, que está Kid Food, Arcor, Ledesma, Río de la Plata, o sea, las principales empresas a esta altura del año ganaron un 22% más que en todo 2013. Estos superaron la ganancia del 2013 más 22%. En el primer semestre de 2014 ya ganaron un 22% más de todo lo que ganaron en 2013. Este incremento no puede ser justificado por ningún índice inflacionario. Y eso es lo que está en discusión. Eso es lo que no quieren discutir. Por eso violan hasta los principios de lo constitucional al exigirle a Vudú y hacer una delegación de representación política en los medios de comunicación para que ese sea el discurso dominante. Porque si tuvieran que hablar seriamente y escuchar esa clase
clase política los argumentos, tendrían que escuchar los argumentos de la rentabilidad empresaria, que es lo que está en discusión. Entonces, sí, qué buena data y qué transparente. Sí, Mariana. No, que me parece que entonces hay otra pregunta que es un momento más que adecuado para hacerse, por toda la cantidad de cosas que estamos escuchando, si efectivamente, que no dudo de los datos para nada, la rentabilidad es esa, la ecuación básica, uno dice, bueno, si en un proceso político que estás ganando semejante cantidad de, levantándola con pala, pesándola, como decía uno en alguna oportunidad, si estás ganando eso, ¿por qué te pones en contra de ese proceso político que te da ese tipo de beneficios, como es el caso de la... Y me parece que ahí nos metemos en lo que está empezando a pasar, que es cíclico, pero creo que ahora lo estamos volviendo a vivir, que son, uno lo ve sueltito y tiene que empezar a atar cabos, que es ese cuestionamiento feroz que viene cada tanto al gobierno de los Kirchner con esta cosa de la dictadura, porque viste que mientras dicen es un gobierno débil que está al borde del fin del ciclo, te dicen es la dictadura hitleriana, o sea, ponete de acuerdo, o es Hitler o es débil, las dos cosas es imposible que algo sea, pero el argumento va más o menos por ahí y es cuando lo quieren hacer caer, y a mí permanentemente me resuena esta frase de Ferrer, de Aldo, que es tan gráfica, que en muchos casos en la Argentina la derecha ha preferido perder dinero a perder poder. Entonces empieza la pelea ideológica, que es esto de González Fraga diciendo, bueno, la Argentina se va a caer y la presidenta se va a ir. Romero en La Nación dijo ayer, los gobiernos peronistas se caen de esta manera, o sea, van sugiriendo como esa idea. Carrió, limando instituciones, anoche en el programa de Santo Biasetti, dice, yo quiero dar este debate respecto de la deuda soberana, pero no en el Congreso, sino en otros lugares. Por ejemplo, en la televisión. O sea, romper la política, romper las instituciones. Es decir, limar, porque al mismo tiempo que ocurre esto y que esas empresas ganan lo que ganan, este gobierno anuncia un aumento del salario mínimo. Por lo tanto, la discusión no es de plata contra plata, sino de poder contra poder. O sea, cuando vos en un momento de crisis política y financiera del mundo de semejante talla, lo que haces es decir, estamos peleando con los fondos buitre, pero lejos de ajustar, vamos a aumentar el salario mínimo 2.000 y pico en esta década. Lo que está diciendo es, quiero, como le gusta a la presidenta la palabra esta, empoderar, lo que queremos es empoderar a la clase trabajadora. Entonces la discusión, me parece a mí, no es tanto por centavito sobre centavito, sino por hacia dónde este proceso político va llevando el poder político, más que, o también, digamos, el dinero. Me parece que todo esto hay que atarlo en esta lectura de limar, más allá incluso de la propia rentabilidad, o sea, cometer un poco hay un economista polaco muy importante, yo diría de la talla de Keynes, que es Michael Kalecki, que desarrolla justamente como corolario de su análisis económico que si bien en una sociedad de pleno empleo, que es perfectamente posible de ser construida, por supuesto con un rol muy activo del Estado, todos ganarían más, hay un sector de los empresarios que prefieren ganar menos justamente para que no exista el pleno empleo, ¿no? Porque justamente están maximizando no solamente la rentabilidad económica, por supuesto que están maximizando poder allí en cada una de las discusiones que se da. A mí me parece que ese eje un poco lo que vos decías, digamos, no es todo el sector industrial, no es todo el sector alimenticio, de hecho las pequeñas y medianas empresas, el mercado interno, justamente lo que hace tanto, acá hemos hablado de la mesa PYME que plantea la cartelización de las grandes empresas que tienen insumos en la posición dominante de las empresas siderúrgicas, por ejemplo, o cementeras, hace un montón de tiempo. Lo que pasa es que acá está la mano del Estado metiéndose en esta cuestión, mediando. A mí me parece que esa es la discusión y quiero darle de nuevo el crédito a Sebastián Premisi, mi compañero en Radio Nacional y el periodista de Página 12, porque es de él este informe, pero además desmitifica esta cuestión de que la participación estatal en las empresas es un intervencionismo que genera no rentabilidad empresaria, ¿no? Esta idea de la Argenzuela que está en el corredero de la comunicación líder y que fue editorial de La Nación, digamos, y además no están relevados todos los balances. Pero déjenme terminar con este dato. La rentabilidad de las empresas relevadas hasta el primer semestre de 2014 alcanzó los 31.800 millones de pesos.
digamos, hay una ganancia extraordinaria que se la llevan las grandes empresas que tienen posición dominante. Y eso es lo que no están dispuestos a discutir. Y como dice Mariana, coincido, también, digamos, a ver, ¿es por plata o por poder? Bueno, podemos decir que también que son las dos cosas, ¿no? O sea, es por posición dominante y porque no quieren que les toquen la rentabilidad. Claro, una cosa lleva a la otra. Sí, Lolita. ¿Puedo hacer una acotación más allá del análisis económico? A mí hay una cosa que me impresiona de lo que vimos, es, por un lado, digamos, esta lógica que han tratado de imponer de que nosotros, o quienes apoyamos en líneas generales determinadas políticas del gobierno, somos los violentos. Y cuando uno ve esto, cuando ve a un economista supuestamente formado que se pasea por todos los canales de televisión, que es presentado como un prestigioso y como una voz interesante para ser escuchada, apela a ese nivel de insulto a través de una red social, ¿dónde está la violencia? Cuando un periodista le dice, ante un empresario que dice la mayoría de una bancada parlamentaria sigue disciplina partidaria, ganó la mayoría, por lo tanto hay un proyecto político que se ejecuta a través de las instituciones de la democracia, y eso dicen que es obediencia debida. Cuando lo que significa la obediencia debida, ¿qué es la obediencia debida? La obediencia debida fue la forma en que se trató de encubrir las órdenes aberrantes con las que se violaron los derechos humanos en Argentina. Entonces, ¿dónde está la violencia? Digamos, ¿de qué democracia hablamos cuando se legitima esa clase de discurso? A mí eso me parece realmente preocupante, que se manifieste eso desde la conducción de medios de comunicación que dicen defender la institucionalidad democrática. Igual Méndez ahí dice una cosa que me parece que habría que rescatarla y repetirla y preguntarle para que nos dé más detalles de eso que él sabe. Cuando habla de la dictadura, habla de la obediencia debida y luego dice, los empresarios, las empresas siempre estuvieron con el poder. Bueno, preguntémosle entonces a Méndez qué es lo que sabe respecto de los momentos de obediencia debida y las empresas con los gobiernos dictatoriales, igual, por ejemplo. Digamos que esto no es nuevo, ¿no? Era también sucedió entre unitarios y federales, ¿no? Cuando se le cargó toda la violencia a un sector, salvo José Hernández aclarando estas cosas. Pero ¿querés ver dónde hay violencia? Porque allí, donde los actores sociales ejercen su opinión, la actriz Mirta Legrand dice la suya, bueno, sin pelos en la lengua, pero vamos a escuchar el informe. Intolerancia opositora y debate de modelos. En este caso nos detendremos en la señora Legrand, ya que este fin de semana volvió a mostrar más de su intolerancia. Quien se emocionaba con Videla, dice ahora no soportar a Kapitanich y a Kicillof. Empezó el Mundial. A ver el último partido. Todos lloramos. Hombres, mujeres, el presidente lloraba. El presidente Videla también con lágrimas. Yo lo estoy contando ahora y sigo emocionado. Ay, este Kapitanich me tiene harta, ¿ustedes no? Me tiene harta. Pues lo voy a exterminar a Kapitanich. Ay, este Kapitanich me tiene harta, ¿ustedes no? Todas las mañanas. Habla para el mismo lado siempre. Este gobierno odia al periodismo. Bueno, este es el tema que yo iba a quedar. No le no quiere al periodismo. Claro. No hacen conferencia de prensa. La confesión. Ay, este Kapitanich me tiene harta, ¿ustedes no? Todas las mañanas. Habla para el mismo lado siempre. Las manos. Ay, que además no le entiendo nada. Hablan abstracto. No se le entiende. Está con la voz tomadita, sí. De hecho, ayer tenía que hablar, estaba hablando con Kicillof, me quedé totalmente sin voz. Le dije, Kichi. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Nos haría un favor si se queda sin voz. Esa es una negación. Él tendría que quedarse sin voz. Nos haría un favor si se queda sin voz. Él tendría que quedarse sin voz. Y yo con Kicillof tengo una estima de él, que mucha gente me dice cómo, porque es una persona que entiende, es intelectualmente honesto. No estoy de acuerdo en varias cosas de lo que él dice y cómo piensa, pero de las conclusiones, pero por lo menos tiene un cuento de las cosas reales. Pienso que Kicillof tiene la capacidad. Kicillof, por Dios, habla kilométricamente, no se le entiende nada. Mira cómo está llevando el país al desastre total. No des la vuelta. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Mirta no tolera a Kicillof, pero miren cómo militaba por López Murphy en el 2003. O sea, que Legrand apoyaba al neoliberal años después de que éste haya recortado salarios. ¿A usted le sorprendió que yo dijera que lo iba a votar? López Murphy es un hombre nuevo, honesto, sincero. Me parece que además su plataforma política es muy atractiva, muy atrayente. Entonces, ¿por qué no lo vamos a votar? Justamente López Murphy entregó los gobiernos que nos metieron en esos balurdos
que nos generaron una deuda externa impresionante. La última aparición pública que tuvo López Murphy en un gobierno fue anunciando la reducción de salarios. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. López Murphy es un hombre nuevo, entonces ¿por qué no lo vamos a votar? Es un reordenamiento de partidas que permita reasignar recursos de modo tal de poder hacer un esfuerzo de reducción. La reducción de salarios, la reducción y el recorte en materia de educación. ¿Para qué? Para hacer los deberes que le pedían en el Fondo Monetario Internacional. López Murphy es un hombre nuevo, me parece que además su plataforma política es muy atractiva, muy atrayente, entonces ¿por qué no lo vamos a votar? Por Dios, mira cómo está llevando el país al desastre total, no le da cuenta, esa es la verdad. Nosotros lo que hacemos tiene total consistencia y tiene una finalidad muy clara, que es generar más empleo, más producción y mejor distribución de la riqueza y más inclusión social. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. Nosotros lo que estamos mostrando es que invertir en vivienda, porque es inversión, invertir en AUH, porque es inversión. Él tendría que quedar en el cono, un favor si se queda así. En asignaciones familiares, en mejores jubilaciones, es redistribución de la riqueza y a la vez es crecimiento. Por favor, si se queda así. Mira qué lindo está el país, mira qué bien que está el país, mira qué lindo que está, qué bien que está todo. No, pero no es culpa de Kicillof. ¿Cómo no? Ministro de Economía, ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes? ¿Cómo que tiene que ver? Él maneja nuestra economía. No, Mirta, lo que hicieron en el 2002, pues está la barbaridad, que nos va a llevar 20 años a cancelar lo que hicieron de vuelta. Ruptura de todos los contratos, especificación asimétrica, no respeto de ningún valor de los servicios. Eso lo llevamos por muchos años, no lo corregiste en 10 días. Bueno, Eso tengo que ir a la pausa. Yo me enojo cuando me enojo. La propia Mirta hace algunos años especificaba cuál era el punto de vista que tiene sobre lo neoliberal o lo inclusivo. Es decir, ¿por qué no le gusta a Kicillof y Capitanich? Es coherente con aquello de por qué le gustaba Menem. Almuerza hoy con la señora Mirta Legrand, el excelentísimo señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Claro. Usted es un presidente atípico. Totalmente atípico. Totalmente atípico, no se parece a ninguno. ¿Quiere que le diga? Nos encanta a los argentinos. A mí personalmente me encanta. Ay, este capitán ya me tiene harto, ustedes no. Por Dios, mira cómo está llevando el país al desastre total. ¿Quiere que le diga? Nos encanta a los argentinos. A mí personalmente me encanta. Pilotea autos, pilotea aviones también, bueno, lancha en un momento con Scioli, baila. El otro día estuvimos en un casamiento, helicóptero, bueno, tenis, todo, fútbol, todo. Vóley, Tenis, fútbol, básquet. Eso que un día dijo, con esta altura no sé cómo hago con el básquet, ¿no? Y el otro día estuve en un casamiento y las mujeres se volvían locas. Y qué bien baila usted, ¿eh? Creo que bailo bien, aunque uno por ahí también se vuelve loco por las mujeres, ¿no? El obrero deja de ser proletario para convertirse en alguna medida en proletario. Eso es revolucionario. Esto va a ir mejorando, mejorando. Sí, es lo mismo que un enfermo. Sí. Alguien aparentemente está enfermo, pero hay que operarlo. Claro. Los primeros días son duros. Convalecencia. La convalecencia, el postoperatorio es duro. La pero después empieza a mejorar el periodo de rehabilitación. Y llega la plenitud. Claro. ¿Cuándo llegará Argentina esa plenitud? Pronto. Pobre Argentina. Más de la mitad de los argentinos son pobres. ¿Cuándo llegará Argentina esa plenitud? Pronto. Los que lo ungían de esa forma, los que lo aplaudían, los dueños de estos nuestros países, son los que determinan el mimo o el repudio para las figuras públicas. Una animadora de un programa de televisión de estos medios que tienen estos intereses dice, ojalá que se quede sin voz. A lo mejor es una especie de rehén intelectualmente de un poder que actúa tras bambalinas mucho más grande que el que ella puede siquiera imaginar y que la mima y le pone un gran escenario y una gran cámara y la hace llegar a todo el país para que ella diga ese discurso que está muy en línea, que sirve muchísimo.
Uno sabe que existe la política y la razón, pero el amor es más fuerte, ¿no? Digo, ahora, hay una cosa maravillosa de los autos italianos, que es esa capacidad, digo, para que Cristiano Rattazzi quede a la izquierda de alguien, es una maniobra realmente sorprendente, hasta que empezaba a caer simpático. Fernanda Vallejos... No, bueno, es que convengamos que Mirta Legrand hace un esfuerzo, que lo dejó a la izquierda. Lo contó el peor, qué bárbaro. No, digo, está muy claro en el informe, ¿no? Coincido con lo que decía Víctor Hugo, digo, aquí lo que se termina expresando en definitiva a través de los medios es la gran discusión que nos atraviesa a los argentinos a lo largo de la historia. Digo, claramente se trata de dos proyectos de país, dos visiones de sociedad. Evidentemente yo me siento en otro lugar diferente de donde está parada Mirta Legrand, y en eso seguramente nunca nos vamos a poner de acuerdo, y por eso a ella nunca le va a gustar un ministro de Economía como Axel Kicillof, y seguramente nunca le va a gustar un gobierno como este, pero la verdad es que este ministro de Economía y este gobierno evidentemente es el que le gusta a la mayoría de los argentinos, ¿no? Por lo menos hasta ahora, porque así ha sido convalidado en elecciones democráticas, y eso tiene una razón de ser, porque las políticas en general y las políticas económicas en particular, estas políticas desde el punto de vista económico, si se quiere, de expansión de la demanda, con una fuerte impronta del Estado, con una centralidad del Estado garantizando el sostenimiento de la demanda efectiva, sobre todo en momentos como este, ¿no? En momentos como este, como decía Mariana, donde la demanda externa está muy débil, donde la crisis golpea y por supuesto nos impacta a través del canal comercial y con menores exportaciones, y lo vemos en todos los indicadores, y donde venimos en este momento en particular, en esta coyuntura de un primer semestre donde la actividad económica no ha tenido la mejor performance del ciclo, y entonces es más importante que nunca la presencia del Estado, la presencia del gasto social, la presencia de la inversión pública, justamente para poner en funcionamiento la rueda de la economía, y esto es lo que ha permitido a lo largo de todos estos años la inclusión de millones y millones de compatriotas, la apertura de más de 200.000 empresas de la que hablábamos antes. En definitiva, por eso es un modelo económico y es un proyecto que sirve a la mayoría de los argentinos, aunque haya una minoría entre las que seguramente se encuentra la señora Legrand, a la que nunca le gustó ni le gustará. Y si te ves mal, te maltratan. Edgardo Moca. Sí, yo quería retomar un poco la línea de lo que decía Nora, porque a nosotros nos impacta la violencia puesta en frases que efectivamente son descalificadoras. No hablan de a quién se está dirigiendo, sino que hablan de quien las dice. Y yo creo que se enlaza eso con algo que tiene que ver con un tipo de violencia que recorre todos estos informes, que es una violencia o podríamos decir un autoritarismo conceptual, un autoritarismo en el modo de presentar las cosas. Yo tomé dos frases que ilustran esto. Una es la que dice Morales Solá, que lo encuentra a uno de los economistas, no sé si al propio Speck, le dice, ¿qué nos va a pasar? Esa no es una pregunta democrática, porque parece que le está hablando a alguien que tiene todas las barajas del mazo y nos va a explicar con ciencia y precisión las cosas que nos van a pasar, como si nosotros todos los argentinos fuéramos muñecos de cera, que algo de afuera nos va a pasar independientemente de lo que hagamos. La pregunta podría ser, ¿y usted qué opina de lo que está pasando? ¿Qué cree que va a pasar? O incluso, ¿qué le gustaría a usted que pase? Eso es una pregunta democrática. La otra forma de este autoritarismo en el modo de presentar los problemas es la de Mirta Legrand cuando dice, esta es la verdad. Ella podría decir, yo creo en esto, creo en la libertad de mercado, creo en lo que quiera creer. Pero esta es la verdad, dicha esa frase en un lugar donde ella es la que le pone los cubiertos, digamos, la que elige la comida y la que decide a quién invita o quién no. Yo creo que hay mucha gente que se siente incómoda, seguramente porque quiere seguir siendo invitada a comer. Y entonces, si se le ocurre decir algo que no encaje con la perspectiva político-ideológica, porque en algún momento Mirta Legrand tendría que reconocer que ella tiene una perspectiva político-ideológica tan legítima como la mía o la de cualquiera. No tiene el derecho a administrar verdad de un almuerzo televisivo. En realidad, lo que estoy diciendo es que ese derecho se lo damos nosotros como sociedad y que en eso consiste la gran transformación cultural que nos tenemos que proponer. Que cada uno pueda almorzar y decir en el almuerzo lo que quiera, pero no desde el lugar de la sabiduría absoluta, por lo menos no con
concediéndole nadie de nosotros ese derecho a nadie. Van a decir un día, en la mesa de política y de religión, mira, no se habla porque la gente se bueno, pero es lo que le dijo... Sí. Perdón, no quería volver al tema de Menem. Sí. Hemos visto recién a Mirta Legrand un poco baboseándose, ¿no? Bueno. Con Menem. Ya pasamos varias veces a Susana digamos. Jiménez, pero también con esa actitud, y no podemos menos que recordar aquella fama de seductor, de mujeriego, de las chicas que iban a Olivos. Bueno, todos nos acordamos de las leyendas de los 90. Yo lo quería asociar con el insulto de expert, porque me parece que, digamos, sobre la base de cualquier discusión que tengamos, la herramienta primaria de comunicación es el lenguaje. Y el insulto, hijo de puta, hija de puta, es un insulto absolutamente sexista. Si uno dijera hijo de cemental, que podría atribuírselo a un político como el expresidente, estaría todo bien. Si uno dijera hijo de puto, te hacen una denuncia en el INADI. ¿Y por qué se acepta que como insulto en una sociedad se hable de hijos de puta o hijas de puta? Es una falta de respeto para las putas. Es cierto, sí. Adhiero a esta moción de... Un poco desconcertante el comentario, pero cada tanto hay que ir por el lenguaje. No, Bella. No, a mí, la verdad que todo esto, hay una cosa que me parece positiva y creo que es resultado del momento y de uno de los logros del kirchnerismo, que es exponer y desenmascarar la hipocresía de la supuesta objetividad que primaba en la televisión argentina hasta que apareció 678, que de pronto pasó a ser una tribuna de doctrina en contra de lo instituido. Pero cuando uno ve esa entrega fascinada de Mirta Legrand hacia Menem, hacia López Murphy, esto no era cuestionado. Esto no era una posición militante de parte de la conductora de los almuerzos, supuestamente paquetes de la televisión argentina. Era lo normal, pero estaba naturalizado en la sociedad. Me parece como era lo normal el discurso de Clarín, ¿no? Nadie se cuestionaba sobre la realidad o no, la veracidad o no, la verosimilitud o no de lo que se publicaba y lo que se decía en la televisión. No hay mejor ejemplo que ese. Me gustaría agregar una cosa muy chiquitita que a lo mejor se hace como parece, que el acento está puesto en el insulto de expert o en la cosa baboseada de Mirta, como si nosotros viéramos que ese es el problema. Me parece que está todo el tiempo como sobrevolando la importancia que le estamos dando, y lo plantea el informe, a ese tipo de programas donde supuestamente se dice algo banal, pero que es una gran construcción ideológica, y por eso empecemos a notar cómo el Grupo Clarín le ha entregado la política a los programas de banalidad, no a los programas supuestamente políticos. Aquí tenemos una cierta visión por la realidad. Vamos a ver qué pasa en alguna calle como Wall Street. ¿Qué pasa con las acciones argentinas? Es un informativo muy breve. Ejemplo ilustrativo de cómo funciona el lobby financiero contra el país. Sitio web del cronista.com. Acá, Arturo Porzekansky. Argentina es un buque que se está hundiendo. Para el economista, el país está en presencia del último acto del fallido experimento kirchnerista. A ver, bajemos un poco. Veamos otra noticia. No, esta. Acá, en la misma página web debajo. Edenor escaló 11% y encabeza las subas en Wall Street. La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en el mercado norteamericano también concluyeron en terreno positivo. ¿Pero cómo? ¿La Argentina no era un buque que se estaba hundiendo? La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en el mercado norteamericano también concluyeron en terreno positivo. Acciones argentinas que cotizan en Wall Street. A ver, Alto Palermo, Sociedad Anónima, menos 0,68%. Banco Francés, más 7,98%. Banco Macro 6,10, Cresud 3,05, Edenor 11,14, Galicia 6,04, IRSA 4,21, Pampa Energía 6,27, Petrobras 4,12, Telecom 3,54, Tenaris 0,71, Ternium 1,52, Transportadora Gas del Sur 5,05 y YPF 5,84. ¿Pero cómo? ¿La Argentina no era un buque que se estaba hundiendo? Bueno, como buena piloto de tormentas, Fernanda Vallejos. Sí, no, digo, lo que queda claro en el informe es que lo que venimos diciendo, ¿no? Los fundamentos macroeconómicos de la Argentina siguen estando sólidos. El otro día salía un informe
de la calificadora Moody's destinado a sus clientes, donde justamente daba cuenta que si pudiera haber alguna pérdida en el valor de los títulos ciertamente sería marginal, porque ni siquiera el mercado no está convalidando esto que nos quieren vender a través de las pantallas de televisión de que se viene la hecatombe. Y esto por supuesto no tiene nada que ver con una coyuntura, como yo decía antes, con sus complejidades por supuesto, pero que tiene que ver con una situación puntual, que fue la devaluación que tuvimos en enero, de la que muchos de esos actores que hoy se rasgan las vestiduras por esta coyuntura fueron activos protagonistas y generadores de esa situación que derivó en la devaluación y que por supuesto todos sabemos tiene un impacto en las variables reales, y que afortunadamente tenemos un Estado con capacidad de respuesta que es el que está impidiendo que ese impacto sobre las variables reales se traslade a los 40 millones de argentinos, ¿no? Por eso el incremento en el salario mínimo vital y móvil que se nombraba antes, o las actualizaciones del conjunto de los ingresos que se fueron sucediendo a lo largo de los meses durante este primer semestre, y el conjunto de las políticas activas que el Estado ha desplegado. Clarísima como siempre, Fernanda Vallejos, y vamos a despedirla porque ella tiene que ir un poquito antes hoy. Te agradecemos la presencia aquí. Nosotros vamos a ir a un corte, 6-7-8, y cuando volvamos en la pelea de semifondo Berni versus Longobardi por algún campeonato. Ya volvemos. Abrázame.